Buenas noches, mi nombre es Carlos Mauricio Tobar García, alumno de la Maestría en Investigación. Un agradecimiento al maestro Luis González y a la coordinadora doctora Andrea Villacampo. En esta ocasión vamos a hacer un discurso sobre un tema muy controversial desde cualquier punto que se vea. Es sobre un tema que me apasiona mucho, un tema que he leído bastante y a un inicio yo tenía mis puntos de vista, pero en esta ocasión esos puntos de vista han cambiado después de tanta información. He leído publicaciones, he investigado, ¿verdad? Y al final he sacado algunas conclusiones que son las que quiero compartir. Entonces, discurso sobre el aborto. Vamos a ver. Como definiciones: interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Esta es una definición que es incorrecta, debido a que al producirse un aborto no hay una interrupción, porque la ciencia no ha podido regresar un ser vivo de la muerte. O en otras ocasiones, interrupción de una acción o un proceso antes de que finalice o se complete. Por ejemplo, la dirección de la empresa ha ordenado el aborto de un nuevo proyecto. Se escucha en muchas ocasiones. Se dice esta frase en muchas ocasiones en el entendido que por el momento está finalizado o en pausa el proceso, pero dejan abierta la posibilidad de reanudarlo. Es muy diferente, aunque incorrecto, usar el término de aborto. El aborto es la pérdida del embarazo en un momento en el que el feto o el embrión no es viable, es decir, que no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno. Esto lo explica muy bien el doctor Manuel Fernández, ginecólogo y director del Hospital Cuarto de Sevilla, en España. Según la definición que hace la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, es la pérdida de la gestación de un embrión o feto que tenga menos de medio kilo o 500 gramos hasta la semana 22. El aborto se puede producir tanto en forma espontánea como inducida. Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Incontroversial, el tema del aborto hoy en día ha dejado de ser un tabú en muchos países. Mas, sin embargo, en nuestro país es un tema que despierta muchas pasiones y que se resiste a ser abordado debido a la polarización de la sociedad en cuanto a este tema en particular. El aborto no es algo que se haya comenzado a realizar en nuestros días, aunque se ha incrementado con el tiempo y alrededor del mundo. Ya se ha legalizado bajo ciertas causales y en algunos países sin restricciones, como actualmente ocurre en Nueva York, en donde una mujer puede abortar incluso un día antes de su fecha de parto. Algo para que algunas sociedades como la nuestra todavía es difícil de aceptar, y no bajo creencias subjetivas, sino sobre la base científica de que se está asesinando a un ser humano con todos sus derechos, siendo la vida como el principal derecho de toda persona. Esta práctica se remonta hasta la antigüedad, hasta la Edad Media, y hoy en día, en la era moderna, continúa realizándose de forma clandestina, cada vez menos frecuente, ya que en cualquier sociedad que se estudie es vista como un delito, como algo malo, como un crimen al ser más indefenso de nuestra existencia. Es por eso que los defensores de esta práctica tienen un discurso común en todos los países: lo que hay dentro de la mujer no es un ser humano, y que al ser parte del cuerpo de ella tiene el derecho de deshacerse del feto en el momento que desee, bajo ciertos criterios arbitrarios que sin ninguna base moral, ética, científica han sido implementados en los países que se ha aprobado como un derecho inherente y exclusivo de las mujeres y sus demandas. Además, se basan en ciertos motivos muy excepcionales, como lo son los ya conocidos las 3 causas justificadas por las que una mujer puede sin ninguna condición poder abortar.
cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto, si la vida de la mujer está en riesgo o cuando el feto presente malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Todo el movimiento abortista se basa en estas excepciones para abrir la puerta al aborto en donde no se encuentran las excepciones como ocurre en México, donde el último año, según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud, la principal causa de aborto fue simplemente el deseo de la mujer. Y se dice mujer porque aún teniendo un ser humano en su vientre, no son consideradas ni se consideran madres, aunque al final son madres de un bebé asesinado. Existen muchos métodos abortivos que varían según la semana de gestación, sin embargo todos conllevan al mismo fin, provocar la muerte de un no nacido. Un método no es necesariamente mejor que otro, puede ser simplemente menos riesgoso para la mujer. Este tema es sumamente controversial, suscita opiniones divergentes. Hay quienes están de acuerdo, otros que lo rechazan y por último algunos adoptan una posición intermedia. El Salvador, siendo una sociedad que en su mayoría es conservadora y con una amplia variedad de religiones que defienden la vida desde la concepción, se vuelve un camino difícil y poco probable que en un periodo cercano se cambie de posición. Por lo que aquellos que están a favor y desean se legalice, como en muchos países, se ve a su iniciativa lejos de ser una realidad. Sea cual sea nuestra opinión, esta debe estar fundamentada y argumentada en conocimientos científicos y debemos tener toda la información necesaria para realizar tal juicio. Es importante escuchar tanto los argumentos de los que están a favor como en contra y luego realizar nuestra propia investigación, nuestro propio análisis y conclusiones, sin dejar a un lado los principios universales de ética, moral, justicia y tratar de dejar de lado argumentos ideológicos y activistas que terminan por desviar y opacar la claridad del conocimiento. Con este ensayo no se pretende realizar un estudio exhaustivo del aborto, sino más bien ofrecer una visión general de los puntos relevantes con el fin de hacer nuestro propio juicio y sacar conclusiones. Queremos primero que nada definir cuándo se produce el inicio de la vida humana, estudiando el estatuto del embrión humano. A continuación se expondrá lo que es el aborto y la controversia a la que conlleva. El embrión puede ser considerado una persona individual desde el momento de la fecundación. ¿Es posible determinar una línea divisoria que determine a partir de ese punto que el feto tiene que ser protegido? ¿Existen circunstancias lícitas y éticamente aceptables que justifiquen el aborto? ¿Cuál es la posición de la Iglesia ante este acto? ¿Existen repercusiones físicas o emocionales en las mujeres que se practican un aborto? Son algunas de las interrogantes que se tratará de dar respuesta y que son fundamentales a la hora de tomar postura, ya que se está ante un momento sumamente histórico y delicado, porque de ser un simple acto particular de un derecho, podemos pasar a ser actores, coautores, cómplices y responsables de una de las más grandes catástrofes de la humanidad, peor incluso que el holocausto nazi, el exterminio del ser humano más indefenso. Para la medicina y en especial la embriología, la vida comienza desde la concepción, cuando el espermatozoide se une al óvulo, debido a que es ese preciso momento en donde el ADN del madre y el ADN del padre pasan a formar un nuevo ADN distinto a otro ser vivo. Y si no ponemos ningún obstáculo a este proceso, el final es el nacimiento de un ser humano. Entonces,
Para la medicina, la concepción es el inicio de la vida humana. Claro que hay algunas excepciones y que este proceso puede finalizar en otro que no sea en un ser humano, como es el caso de otras entidades médicas como las molas, teratomas, que son tumores benignos o en algunos casos malignos, así como también el desarrollo de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, como es el caso de los anencéfalos, o peor aún, un ser humano fuera del útero, como el caso de los embarazos ectópicos, en donde el riesgo de muerte de la madre es tan alto que no justifica que siga el proceso natural de desarrollo del feto. Pero todos estos casos son excepcionales, que no las podemos generalizar. Además, la medicina da respuesta a la mayoría de estas excepciones y no es necesario legalizar un procedimiento y generalizarlo, porque estaríamos condenando a muchos seres vivos a la muerte solo por el simple hecho de no saber el resultado final. Para la ciencia, desde el momento de la concepción ya hay un ser vivo, con un ADN diferente al de la madre y al del padre, en donde ya se sabe incluso qué sexo será, qué color de piel y ojos tendrá ese ser vivo, e incluso hasta qué enfermedades padecerá. Entonces, si ya está escrito toda esa información, no hay ninguna base ideológica, ninguna base filosófica para pensar que ese ser vivo no sea un ser de la especie humana. Entonces simplemente podemos decir que ese preciso momento es el inicio del ser humano, ya que todos los seres humanos hemos pasado por este proceso. No hay ninguna persona que se haya saltado el momento de la concepción, y en la semana 14 más un día se convierte por arte de magia en una persona. Y antes de eso puede ser abortado por solo ser un acúmulo de células según el grupo abortista. La ciencia desbarata todos estos argumentos, pero aún presentando toda la evidencia, pasan al ámbito filosófico, en donde al momento todavía hay mucho debate en cuanto al momento exacto en que ese ser vivo se convierte en persona. Lo que sí es un hecho es que todo ser humano tiene un comienzo, el punto cero, que es la concepción. De ahí viene un continuo de desarrollo que pasa por varias fases y etapas hasta llegar al final, que es la muerte de ese ser humano. Teniendo toda esta información, no hay argumento sociológico, filosófico que contradiga el peso de los datos científicos. Los que defendemos el derecho a la vida lo hacemos en base a la ciencia principalmente, ya que hay suficiente evidencia del comienzo de la vida de un ser humano. En cuanto a la ética, que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano, podemos decir que no es ético estar de acuerdo con la postura de que la mujer tiene el derecho de decidir poder abortar o no. Primero, porque tal derecho no existe. Segundo, porque el hecho de que el embarazo pase por el proceso biológico de producirse en sus órganos femeninos no quiere decir que es parte de ella. Simplemente es un proceso biológico que ocurre en su cuerpo diferente a ella. Es decir, la mujer simplemente es un huésped en el desarrollo de una persona. Tanto es así que los cambios en el cuerpo de la mujer para que éste se lleve a cabo y pase al proceso del parto son debidos a un cuerpo extraño, que en este caso particular es una persona humana, en donde biológicamente ha alcanzado la madurez necesaria para seguir su desarrollo fuera del cuerpo de la mujer y seguir su continuo hasta el final.
En cuanto a los argumentos de la Iglesia en general, porque son la mayoría de doctrinas religiosas las que reconocen que un individuo es persona desde el momento de la concepción, podemos mencionar este pasaje bíblico. Me tuviste cubierto en resguardo en el vientre de mi madre. Te elogiaré porque de manera que inspira temor estoy maravillosamente hecho. Tus obras son maravillosas, como muy bien percibe mi alma. Mis huesos no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto dentro de la matriz, cuando fui tejido en alusión a las venas y arterias que están entrelazadas por todo el cuerpo como si fueran fibras de un tejido en las partes más bajas de la tierra, que es una descripción poética de la oscuridad que reina en la matriz. Tus ojos vieron hasta mi embrión y en tu libro todas tus partes estaban escritas. Esto es el Salmo 139. Para la mayoría de iglesias se reconoce al ser humano desde la concepción y tiene todo el derecho y la dignidad de protegerse como el ser más indefenso de la especie humana. Quiero contarles este hecho en particular. El 21 de septiembre de 1989 estuvo marcado por un acontecimiento insólito en el 5º Distrito Judicial del estado de Tennessee, Estados Unidos. Ese día el Tribunal de Distrito anunció su dictamen sobre un pleito por la custodia de 7 embriones humanos congelados. El tribunal tenía que decidir cuál de los progenitores en vía de divorcio tenía el derecho de custodia. Sin embargo, primero se debía de zanjar una cuestión en particular. ¿Deben considerarse los embriones una propiedad o como seres humanos? Se llamó a un genetista, el profesor Jérôme Lejeune de París, genetista de fama mundial, atestiguó ante el tribunal que cada ser humano tiene un comienzo singular que ocurre en el momento de la concepción y que tan pronto como ha sido concebido, el hombre es un hombre. En otras palabras, a partir del estadio de 3 células que se conoce como cigoto, los embriones son, como él dijo antes en el tribunal, seres humanos minúsculos. Cuando se le preguntó si él quería decir que un cigoto debería tener los mismos derechos que un adulto, el doctor respondió: no puedo decirlo porque no estoy en posición de saberlo. Lo que afirmo es que se trata de un ser humano y que será un juez quien decida si tiene los mismos derechos que los demás. Pero usted me pregunta si yo como genetista opino que se trata de un ser humano y yo le diría que, dado que es un ser y de que es humano, se trata de un ser humano. 3 de las conclusiones más destacadas del tribunal, basadas principalmente en el irrefutable testimonio del doctor, son: desde la fecundación, las células de un embrión humano son diferentes, singulares y especializadas al grado máximo de diferenciación. Los embriones humanos no son una propiedad y la vida humana comienza en la concepción. Conclusiones del tribunal. Estoy convencido, después de leer tanto con respecto al tema, después de escuchar tantos argumentos a favor y en contra, después de analizar la información y sin poder despojarme de mi profesión como médico, en donde se nos enseña la anatomía y embriología, de cómo se forma un ser humano, de cómo es el funcionamiento del cuerpo de la mujer, de cómo es la fisiología de un embarazo, y sin entrar en fanatismo religioso o ideológico,
Puedo únicamente decirles que el aborto es el asesinato del ser humano más indefenso. Y como sociedad es nuestra obligación protegerla, porque científicamente estamos ante la presencia de una persona en una etapa en la cual no puede gritar, no puede usar su fuerza para defenderse, no puede escapar, no puede expresar sus argumentos como lo haríamos cualquiera de nosotros. Entonces, así como defendemos a un niño de un peligro, así como incluso hay leyes que defienden los huevos de tortuga porque saben que de esos huevos nacen tortugas, y son esos mismos que creen que un embrión puede nacer cualquier cosa menos una persona, con mucha más razón debemos defender la vida desde la concepción. Gracias.